Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar la primera ley de la termodinámica. En este caso vamos a trabajar un ejemplo, ¿sí? Pero no vamos a dejar de lado su teoría. Vamos a pasar por los laditos mirando qué dice esta primera ley. Dice así: la primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema cerrado delta U viene dado por la suma del trabajo realizado sobre o por el sistema y la transferencia de calor hacia o desde el sistema. Entonces, pues miremos el sistema. Dado este sistema, el trabajo será positivo si en este caso el sistema se comprime, sigámoslo así, o si el sistema se expande o hace trabajo, pues será negativo. ¿Listo? El calor, si absorbe calor el sistema, pues este Q, que es calor, será positivo, y si desprende calor, libera calor, pues será negativo, ¿sí? Siendo todo esto que está aquí el alrededor. Miremos su ecuación. Delta U es igual a Q más W, donde delta U es la energía interna, ¿sí?, que posee todo sistema. Unidad de medida joules, lo vamos a trabajar en este sistema. Calor también, Q, joule, y el trabajo W. Tener en cuenta que el trabajo lo podemos calcular con esta ecuación que tenemos aquí. Dice W es igual a menos P por delta V, donde W es el trabajo, P es la presión, unidad de medida pascal, y delta V es la variación del volumen en metros cúbicos. Entonces, en la medida que vayan apareciendo daticos en el ejemplo, pues vamos a ir aclarando ciertas cositas. Entonces, comencemos. Dice así: 261 moles de un gas sufren una expansión isotérmica, donde el valor final del volumen es 3.25 veces el volumen inicial. Los alrededores liberan una determinada energía en forma de calor. Entonces comencemos aquí. Isotérmico. Un proceso isotérmico es un proceso a temperatura constante, ¿sí? Y otro dato importante, dicen que los alrededores liberan una determinada energía, o sea, el alrededor, lo que está alrededor del sistema, libera calor. Por lo tanto, el sistema va a recibir ese calor. Entonces, tener en cuenta eso, porque está entrando calor al sistema. Esas mismas moles inmediatamente se expanden desde 2,15 metros cúbicos hasta 4,18 metros cúbicos. Esto es que el volumen. El cambio de la energía interna para el proceso isobárico es de 561.000 joules y la presión se mantiene en 2.61 por 10 a la 5 pascal. Y aquí aparece otro proceso isobárico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un proceso a presión constante, por eso dice que se mantiene, ¿sí? Esta es la presión, ese es el proceso isobárico, pero sufre una expansión, o sea que eso que estaba aquí, después de llegar a cierta unidad de volumen, se siguió expandiendo. Eso es lo que tenemos que ver ahí, y que hay una energía interna que es 561.000 joules. Entonces vamos mirando todos los datos porque son muy importantes, ¿sí? Recordar también que el proceso isotérmico es a temperatura constante, y dado que el proceso isotérmico es a temperatura constante, la variación de la energía interna, o sea ese delta U, es igual a 0. Entonces mucho cuidado con eso, porque si delta U es igual a 0, el calor es igual a menos W, o W es igual a menos el calor, donde decimos que W es el trabajo y Q es el calor. Entonces nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el volumen inicial en metros cúbicos para el proceso isotérmico? Y también, si el calor del proceso isotérmico es igual al calor del proceso isobárico, calcular la temperatura en Fahrenheit a la que se realizó el proceso isotérmico. Entonces comencemos pues con este ejercicio realizando unos pequeños diagramas. Expansión isotérmica. Ya sabemos que el gas que está aquí se expande de forma isotérmica, o sea a temperatura constante. Pasó esto en este sistema, estaba de esta forma y se expandió. ¿Listo?
N, vamos a llamarle al número de moles 261 moles. Y comencemos con estas convenciones que hay aquí. B, F, T, V y T. ¿Qué es esa vaina? Aquí dice volumen final. ¿De qué proceso? Del proceso a temperatura constante, o sea, el proceso isotérmico. Lo vamos a diferenciar así porque aparecen dos procesos, entonces necesitamos diferenciar esas unidades o esas convenciones. Aquí decía el ejercicio que el volumen final es 3.25 el volumen inicial. Entonces ahí tenemos esto como ecuación y el sistema, los alrededores están entregándole calor, por lo tanto el calor es positivo en ese caso. Continuemos. Dice que después de que llegue a este punto, que ese volumen que está ahí se sigue expandiendo hasta 4.18. O sea que en este caso me están diciendo que una vez llegó aquí se sigue expandiendo. Sí, pero esto entre líneas hay que leerlo muy bien, porque este 2.15 metros cúbicos es este volumen final que hay aquí. No lo dicen, pero es ese que está ahí. O sea que después de eso nos presenta una expansión isobárica donde la presión es constante y de aquí, que es este mismo, este y este son iguales, de aquí se va a expandir más. Nos dice que aquí hay un volumen de 2.15 metros cúbicos y llega hasta ¿dónde? Hasta 4.18 metros cúbicos. O sea que este volumen inicial que es aquí es igual al volumen final de acá. Correcto. Eso es lo que nos están diciendo entre líneas. Entonces, denotemos eso. Volumen final del proceso isotérmico es igual al volumen inicial del proceso isobárico. Eso es igual. Y tomemos los datos. Ese volumen inicial es ¿qué? 2.15 metros cúbicos, que corresponde al ¿qué? Al volumen final del proceso isotérmico. Continuemos. El volumen final pues es 4.18 metros cúbicos. Unidades de medida están muy bien hasta el momento, no tengo que hacer conversiones de ninguna. Volumen final del proceso isotérmico. Tomamos esta ecuación, la llamamos acá. Venga, porque necesitamos saber cuál es el volumen inicial. Esa fue la pregunta. ¿Cuál es el volumen inicial que hay aquí? No lo sé, pero sé que el volumen final es 3.25 el volumen inicial. Ya lo tengo aquí como ecuación. Pero ¿cuál es este volumen? Pues ya lo tengo acá definido. Ya me lo dieron. Entonces hago un reemplazo y despejo la unidad. Una vez despeje esa unidad, pues sencillamente hacemos la división y encontramos que el valor es 0,66 metros cúbicos. Ese volumen inicial, este que estaba aquí inicialmente. Ya tenemos eso. Entonces vamos a mirar con qué continuamos. Hemos respondido la pregunta A, que me pedían el volumen inicial en metros cúbicos. Dice ahora, si el calor del proceso isotérmico es igual al calor del proceso isobárico, están hablando de calor de Q, calcular la temperatura en Fahrenheit a la que se realizó el proceso isotérmico. Bueno, definimos esto. Calor del proceso isotérmico es igual al calor del proceso isobárico. Esto es de temperatura y esto es de presión. Por eso hemos colocado la T y la P. Entonces, volvamos al enunciado. Dice, esas mismas moles inmediatamente se expanden desde 2,15 metros cúbicos hasta 4.18 metros cúbicos. Eso ya lo habíamos leído anteriormente. Pero sigamos. El cambio de energía interna para el proceso isobárico es de 561.000 joules. Energía interna, listo. Y la presión se mantiene en 2.61 por 10 a la 5 pascal. Entonces ya tenemos otros datos para poder trabajar. Tenemos volumen inicial, tenemos volumen final, tenemos variación de la energía interna. Ahí lo dice. 561.000 joules. Tenemos la presión, 2.61 por 10 a la 5 pascal. Todas las unidades están bien. Metros cúbicos para volumen, pascal para presión y joules para energía interna. Por lo tanto, vamos a llamar a una ecuación que es muy importante. Pero antes de llamar a esa ecuación, tenemos que preguntarnos, ¿y quién es el calor? ¿Y por qué el calor? Porque me están preguntando por cuál es la temperatura. Y quien está asociado a la temperatura es el calor. ¿Pero el calor de quién? De este proceso que está acá.
pero como son iguales, simplemente con que yo haya este calor, podría empezar a averiguar la temperatura inicial o la temperatura que había, no inicial porque era constante, la temperatura que había en el proceso isotérmico. Entonces, pues, miremos a quién llamamos ahora. Dice que delta U es igual a Q más W. ¿Sí? Ya sabemos eso. De esta ecuación podemos despejar a Q. Listo, tenemos a Q. Delta U menos W es igual a Q. Si nosotros encontramos este Q, hemos encontrado este Q de acá, o sea, este calor. Y una vez encontremos el calor, recuerden que el calor está asociado a la temperatura o está muy ligado a ella y podemos hacerlo por medio de una ecuación de gases ideales. ¿Listo? Entonces, miremos a ver qué podemos hacer. Coloquemos nuestra ecuación acá. Delta U menos W es igual a Q. Y llamemos a nuestra primera ecuación que la vimos hace un rato. W es igual a menos P por delta V. Tenemos la presión, tenemos el volumen inicial, tenemos el volumen final. Entonces reemplazamos. Al reemplazar, tener en cuenta este negativo que está ahí. Como sus unidades están muy bien, sabemos que el trabajo nos va a dar en joules. Está en Pascal la presión y está en metros cúbicos el volumen. Por lo tanto, el trabajo nos va a dar en joules. No lo vamos a colocar ahí. Hacemos ese proceso matemático y nos queda que el trabajo es menos 529.830 joules. La variación de la energía interna ya la teníamos, 561.000 joules. Y ya vamos a la ecuación. Reemplazamos los datos y tenemos en ese caso ya qué es el calor. En este caso nos dio 1.090.830 joules. Ya tenemos el calor de este proceso isobárico, que es igual al calor del proceso isotérmico. Nuevamente, muy bien, ahí tenemos esa ecuación. Listo. De esta forma, llamamos a la cantidad de moles que nos dieron en el sistema. Y recordar que la energía interna en un proceso isotérmico es igual a 0. O sea que esta vaina que está aquí es igual a 0. ¿Sí? Y recuerden que si esto es 0, me queda Q es igual a menos W. Y hay una ecuacioncita excelente de los gases ideales donde me dice que esto es W. Y si esto es W, pues será el mismo Q. ¿Sí? Si esto es W, será el mismo Q. ¿En dónde? En el proceso isotérmico. Pilas pues ahí. Por eso hago ese reemplazo aquí. Donde me dice que nRT, logaritmo natural del volumen inicial sobre el volumen final, es igual a W. ¿Pero quién es W? Menos Q. Ahí les dejo el trabajito pues para que hagan ese pequeño despeje. Es sencillísimo. Pero no vamos a enfatizar en eso. Donde el volumen inicial del proceso isotérmico, el volumen final del proceso isotérmico, ya los tenemos. ¿Tenemos la temperatura? No, esa no la tenemos. Esa es la que nos están pidiendo. ¿Tenemos R? Ya vamos a hablar de quién es R, esa constante. ¿Y tenemos el número de moles? Sí, aquí está. Bueno, entonces llamemos a esa ecuación. Sabemos que del calor del proceso isotérmico es igual al calor del proceso isobárico. Llamamos a la cantidad de moles R. R es esa constante y es 8.31 joules sobre mol por Kelvin. Aquí la temperatura va a tener un detalle que nos va a dar en Kelvin cuando hagamos esa o cuando llamemos a esa ecuación. Tenemos el calor que ya lo hallamos anteriormente. Tenemos el volumen inicial. Tenemos el volumen final y llamemos nuevamente a nuestra ecuación. ¿Qué nos queda? Hacer el reemplazo de esto. Una vez reemplacemos todos estos detalles en esa ecuación, nos quedará como incógnita la temperatura. Los dejo que trabajen como quieran. Yo simplemente lo voy a despejar para mostrar la ecuación despejadita totalmente y reemplazar mis datos. La temperatura ya sabemos que me va a dar en Kelvin. ¿Por qué? Porque el único dato que hay de temperatura de aquí, Kelvin. Joules se va a ir con joules, moles con moles, metros cúbicos con metros cúbicos y al final me queda Kelvin. Entonces miremos a ver, al reemplazar estos datos,
ahí están, ¿sí? Sin olvidarme del signo menos ni nada de eso. Hacemos esto y resulta que la temperatura me da 425.86 Kelvin. Pero en el ejercicio me piden Fahrenheit. Entonces me tocará pasarla a grados Celsius. Recordar que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. Algunos utilizan 273. Yo lo voy a hacer con esta unidad. Y de esta forma llegamos a que esa temperatura en Kelvin es 152.71 grados Celsius. Tenemos ya el grado Celsius, pues pasemos a Fahrenheit. Ecuación para pasar a Fahrenheit: 9 quintos por grado Celsius más 32. 9 quintos es lo mismo que 1.8 por grado Celsius más 32. Por donde lo quiera hacer no hay ningún problema. Simplemente reemplazamos la temperatura en grados Celsius aquí y resolvemos el proceso. Matemáticamente, por jerarquía, primero se multiplica antes que sumar. Hacemos esa multiplicación y nos quedaría ya la temperatura en Fahrenheit, que es 306.87. Y aquí ya hemos llegado al final de este ejercicio. Entonces espero que les haya servido muchísimo esta explicación. Simplemente es un proceso de manejar muy bien las ecuaciones que me están dando y los diferentes procesos que se están llevando. En este caso, isotérmico, temperatura constante, isobárico, presión constante, y hemos llamado a esta ecuación de los gases ideales, que es muy importante para resolver este ejercicio. Recordar que esto es igual a W y que como el proceso era isotérmico, pues W es igual a menos Q. Y aquí tenemos todo. Y no siendo más, pues me despido el día de hoy y espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.